Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Perdonen la tardanza, pero ya estamos acá. Por favor, avísenle a los demás compañeros para que se conecten. Buenas tardes, compañeros y compañeras. ¿Me escuchan ahí? Sí, licenciado. Gracias. Yes, Sí, Lick. licenciado. Gracias. La música no es mía, claro. Bien, vamos a ir entrando algunos compañeros, pero vamos a empezar primero recordándoles, por favor, a los que faltan que tienen pendiente el examen y no se han anotado, por favor, tienen que hacerlo para que los pueda examinar. A las 8 pasamos el examen. Bien, Gracias, buenas noches. Solo para confirmar por qué plataforma va a ser el examen para los que faltamos. siempre en el Classroom voy a subir el enlace para que ahí se pueda examinar. Gracias. Gracias. Bien, empecemos a grabar la reunión. Empecemos con la clase de hoy.
Bien, estamos listos. Entonces, nos quedamos en esta diapositiva, en la clase anterior, el día lunes. Disculpen ustedes que la cámara no sé por qué está apagándose a cada rato, pero tener la diapositiva ahí, entonces no hay problema. Les decía entonces en la última clase que tenemos una última clasificación de personas jurídicas públicas, que son las de tipo asociación o tipo fundación, las territoriales y las institucionales, las nacionales, departamentales y municipales, las necesarias y las facultativas, y las nacionales y las extranjeras. Creo que la más complicada acá es la de necesarias y facultativas, recordándoles que necesarias son aquellas que la ley obliga que tienen que existir. Es decir, que hay una ley ordinaria que ordena que tiene que existir esa entidad específicamente. Y luego tenemos las facultativas, que son aquellas en las que la entidad decide crearlas para mejor funcionamiento de sus actividades. Utilizamos, por ejemplo, las secretarías de la presidencia, que hay cierto número de secretarías que tanto la Constitución 2 y la ley del organismo ejecutivo, otro tanto, otras 9, tienen, definidas, y lo demás puede ser creado por el presidente de la República. Las que ya están definidas en ley son necesarias, o sea, porque es una necesidad y es una obligación tenerlas, y las facultativas son las que la entidad o la autoridad, fundamentado en sus funciones, crea para el desarrollo de sus actividades. ¿Tenemos clara esa clasificación? Bien, Sí, continuamos. Gracias, continuamos. Ahora bien, ya entendimos la diferencia entre personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas. Ahora ya hablemos directamente de la personalidad jurídica del Estado. La personalidad jurídica del Estado no es un tema propio de derecho administrativo, sino de la teoría general del Estado y del mismo derecho constitucional. ¿Por qué? Porque en la teoría general del Estado es donde vemos nosotros la esencia del Estado, y en el derecho constitucional vemos lo que la Constitución establece sobre esta situación. Ahora bien, sí tenemos que entenderla, porque de esa personalidad jurídica o de ese entendimiento de la personalidad jurídica del Estado vamos a entender muchas dudas, y vamos a entender cuál es la función del Estado, y vamos a entender preguntas como la que hacía alguna compañera en los días anteriores, que preguntaba si ese término de que el Estado está al mismo nivel de los particulares en algunos casos. Bueno, lo vamos a tratar de responder ahorita. ¿Ok? De esa cuenta existen tres posturas. La postura que niega la calidad de persona jurídica del Estado, la teoría que reconoce la personalidad jurídica del Estado, y la que asegura que tiene un carácter dual de esta situación, es decir, que puede ser o puede no ser una persona jurídica de carácter especial. Y aquí la vamos a entender de mejor manera, y vamos a platicarlo en en esta diapositiva. Comprender primero la teoría o la postura que niega la calidad de persona jurídica del Estado. De esa cuenta, en este orden de ideas, o en los
pensadores o entre los pensadores que defienden esta teoría, está la idea de que el Estado no tiene por qué tener personalidad jurídica propia. Perdón, yo buscando documentos, pero bueno, personalidad jurídica, no tiene personalidad jurídica propia porque el Estado es un ente superior a las demás personas. Es decir, no podemos hablar de personalidad jurídica del Estado cuando el Estado es superior a todas las personas dentro del mismo Estado. No sé si me explico. El ente estatal, el ente estatal no es una persona jurídica. ¿Por qué? Porque es superior a las personas jurídicas. Utiliza totalmente lo que es el jus imperium. ¿Qué es el jus imperium? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien que recuerda qué es el jus imperium? ¿Nadie? La ley suprema, Alex. La ley suprema. Bueno, pero en el Estado, ¿cómo le llamamos? ¿O cómo lo entendemos? El jus imperium. Licenciado, es el poder coercitivo que está facultado al Estado para hacer cumplir. Exactamente, el poder coercitivo del Estado. La ley suprema, me dijeron por ahí, no es tanto ley suprema en este caso, sino entenderlo como poder supremo. El poder supremo que tiene el Estado por tener la potestad de crear las leyes. ¿Me explico? El poder supremo que tiene el Estado por tener, obviamente, la potestad de crear leyes, de crear normas, de crear instituciones de control. Es decir, el Estado tiene una superioridad clara sobre los demás individuos. En eso creo que todos lo tenemos comprendido y que sabemos que efectivamente existe este jus imperium, ¿verdad? Sí, licenciado, contrarrestando este poder que puede llegar a ser en un momento, en unas situaciones o circunstancias vejatorio o abusivo, se crean las garantías constitucionales, ¿verdad? Garantías constitucionales y toda la normativa procesal administrativa, ¿verdad? Procesal, no solo administrativa, sino de todo índole, ¿verdad? O sea, todas las normativas tienen sus limitaciones para los funcionarios y empleados públicos. Pero Okay. en este caso, digamos, como nos estamos estableciendo directamente en el derecho administrativo y entender esta circunstancia de la administración pública, en donde tenemos el jus imperium como regla fundamental para quienes creen que el Estado no tiene personalidad jurídica porque no es un ente sujeto de obligaciones como los demás, sino que tiene un poder sobre todos los demás. ¿Me explico? Eso es lo que dicen quienes defienden esta teoría. No estoy diciendo que sea la teoría válida para nosotros. De hecho, quienes ya leyeron la diapositiva ya vieron cuál es la posición más abajo, ¿verdad? Luego están quienes reconocen la personalidad jurídica del Estado. Sí, el Estado es un ente unitario con competencia variada. Es decir, no es que quienes la reconocen dicen, miren, no es que el Estado no tenga jus imperium, claro que lo tiene y no lo podemos negar, pero tiene competencia variada. Y en esa competencia variada, el Estado va a utilizar su jus imperium en algunos casos y en algunos otros casos no lo va a
no lo va a utilizar. Porque la competencia que tiene en esos momentos no necesita del Jus Imperium. Vamos a ver. O sea, estos dicen que el Estado sí tiene su Jus Imperium, pero que tiene competencias variadas. Entonces, dependiendo la competencia, dependiendo lo que esté haciendo, va a necesitar de su Jus Imperium, sí o no. ¿Ok? Dependiendo lo que esté realizando, así va a ser la competencia del Jus Imperium, sí o no. Si yo voy al registro de la propiedad a registrar un bien inmueble, yo como particular estoy buscando el Jus Imperium para que me proteja. No sé si me explico. Yo estoy yendo ante un ente para registrar mis derechos, estoy hablando del Registro General de la Propiedad, para que proteja mis intereses. En este caso, la propiedad sobre un bien inmueble. El Estado no está aplicando el Jus Imperium contra mí, pero lo está aplicando porque yo se lo estoy pidiendo. No sé si me explico. Porque cuando yo necesite haya un problema, yo necesite de ese Jus Imperium y aparezca otro queriendo registrar la propiedad, el Estado no la va a registrar porque ya está registrada a mi nombre. Y si logran registrarla, porque puede pasar que registren el mismo inmueble con nomenclaturas distintas, pues hay un principio fundamental de primero el registro, primero el derecho. Entonces, el registro va a defender mis derechos. O sea, yo particular estoy usando el Jus Imperium para defender mis derechos contra otro particular. No sé si me explico. Entonces, el Jus Imperium no es necesariamente que el Estado esté superior y esté sobre todos nosotros, sino yo mismo voy y busco. Y entonces va a tener competencias de distinta índole para poder tener alguna protección aprovechando ese Jus Imperium que tiene el Estado. ¿Me explico? ¿O hay alguna? Licenciado, siguiendo entonces esta teoría, podríamos decir que el Jus Imperium tiene dos presupuestos. Uno, hacer... Variedad. Y están luego quienes aseguran que tiene un carácter dual. Esta es la tendencia más reciente. Quienes aseguran que tiene un carácter dual establecen que cuando el Estado actúa en el campo del derecho público, aplica su Jus Imperium. ¿Sí? Cuando es protector, cuando está en lo laboral, cuando está en lo penal, cuando está actuando como administración pública y le ordena al administrado, no, señor, usted no puede construir más de 4 niveles en esta zona porque yo ordeno que no puede construir más de 4 niveles en esta zona. Sí, es mi propiedad, yo soy el dueño, lo que quiera, pero la restricción administrativa es que usted no puede construir más de 4 niveles en esta zona. Punto. ¿Por qué? Porque yo como Estado tengo el Jus Imperium y decido que no puede. Punto. Sin más que discutir. ¿Me explico? Pero también hay otro momento en donde el Estado baja y se pone a la par de los particulares, que es en el campo del derecho privado, y es cuando necesita negociar con las personas, cuando el Estado necesita realizar actividad de índole civil, de índole mercantil, ¿sí? Cuando el Estado baja como banco, CHN, por ejemplo, y realiza sus actividades, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos que el Estado está bajando como particular y por lo tanto no utiliza su Jus Imperium. ¿Ok? Licenciado, siguiendo esta teoría,
cuando el Estado se pone al mismo nivel que el particular, se sujeta a las mismas leyes que el particular. Bueno, Así es. doctrinariamente. Así es, Ok. así es, totalmente. Y entonces ahí es donde tenemos que el Estado, cuando negocia con particulares un arrendamiento, no puede obligar al particular a que le den arrendamiento lo que el Estado quiere, ¿sí? Va a dar en arrendamiento lo que la persona quiere cobrar. Y el Estado no puede utilizar su jus imperium para obligarlo. ¿Me explico? El Estado tiene que negociar como cualquier particular y, por lo tanto, aceptar o no el precio que se le está imponiendo. ¿Sí? Licenciado, históricamente se puede decir que hubo una excepción a la regla en el tiempo de la Revolución, donde el Estado sí podía expropiar. Donde el Estado intentó expropiar. Sí, porque luego vino la contrarrevolución, pero sí se podría tomar así. Por eso le dije, el uso del jus imperium se va a dar en estos momentos en el totalitarismo, ¿verdad? Que viene la monarquía, que viene, sí, pero en estos momentos ya lo vamos a encontrar en gobiernos totalitarios, ¿verdad? Okay. De derecha o de izquierda. Aquí no estoy hablando de ideología, estoy hablando de gobiernos totalitarios, ¿verdad? Porque ya vimos que hay de ambos lados, ¿verdad? Ya vimos. En estos días estamos viendo como un presidente que no es de tan ideología así, el vecino ya quiere reelegirse, ¿verdad? Ya quiere indefinidamente pelear sus reelecciones. Entonces, siempre hay totalitarismo, ¿verdad? Cuando entran esas reglas, entonces cambia la situación del Estado, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? No, licenciado, gracias. Oli, gracias. Listo. Ahora bien, esto es en la doctrina, ¿verdad? En nuestra realidad, pues regresamos a nuestro artículo 15 del Código Civil. Y nuestro artículo 15, pues nos pone al Estado en una situación bastante especial, digámoslo así. Es una persona jurídica unitaria. ¿Por qué unitaria? Bueno, simple y sencillamente porque si ustedes se dan cuenta, el artículo 15 nos dice que personas jurídicas son A, el Estado, la Iglesia, la Universidad de San Carlos y demás. O sea, menciona al Estado como uno solo, ¿verdad? Es un ente unitario. Eso nos ha dado una serie de complicaciones en la realidad, que ahorita voy a contarles algunos casos que tenemos o que la práctica nos ha enseñado. Hay dice, o sea, el artículo establece, el Estado es, perdón, dice el Estado, las iglesias y la Universidad de San Carlos. Yo era el administrador de bienes inmuebles de la Universidad de San Carlos, lo fui por, no sé, como 8 o 9 años, y de mis funciones era todo lo relativo a la regularización de bienes inmuebles de la universidad. Y teníamos una complicación para construir hasta que buscamos y logramos una modificación en la ley orgánica del presupuesto, porque establecía la ley orgánica que para invertir dinero del Estado en un bien inmueble, por ejemplo, la construcción de un edificio, solo se podía hacer si el inmueble estaba inscrito a nombre del Estado y si era de una entidad descentralizada o autónoma, pues tenía que estar a nombre de la entidad descentralizada o autónoma. Por ejemplo, para que la universidad pudiera construir en un terreno, el terreno tenía que estar a nombre de la universidad. ¿Y qué pasaba si estaba a nombre del Estado?
no se podía construir. Pero si la universidad es estatal, por lo tanto la universidad también es el Estado. Sí, pero el Código Civil establece que la universidad es un individuo, una persona distinta al Estado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así es, licenciado, sí. Pero el dinero viene de los impuestos. El dinero es dinero del Estado para la Universidad de San Carlos o para el Estado. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, hubo que buscar una reforma a la ley para cambiar esto y que estableciera que si el bien inmueble estaba a nombre del Estado o de las entidades, se podía construir. Porque pasaba que los consejos de desarrollo querían construir en un inmueble de la universidad, por ejemplo, querían construir aulas en el terreno de la universidad en Jalapa, no podía, porque no estaba a nombre del Estado. Entonces, como el Estado, por medio de los COCODES, iban a construir en un terreno ajeno, aunque la universidad sigue siendo del Estado. ¿Me explico? El caso más conocido ahorita, porque está a este alcalde le fascina publicar fotos de eso, el caso de Misco, ¿verdad? Que ya está construyéndose, ya está terminándose prácticamente. Es dinero de la municipalidad construido en terreno de la Universidad de San Carlos. Ahora se puede porque la ley orgánica del presupuesto lo permite, pero antes no se hubiera podido si el terreno no fuera de la universidad y el dinero de la universidad. ¿Me explico? Entonces, en el camino hemos aprendido que, si bien es cierto, es una persona jurídica unitaria y cada entidad descentralizada y autónoma también se convierte en una persona unitaria, también es cierto que su actividad se manifiesta en relaciones jurídicas de naturaleza pública o privada. Y que entonces el Estado y las descentralizadas y autónomas se van a someter a lo que la normativa establece, a lo que la ley establece, dependiendo si la relación jurídica que está entablando con el particular es de carácter público o es de carácter privado. No sé si me explico. Licenciado, no sé si comprendí bien, pero entonces ¿a quién se le atribuye? ¿De quién es? ¿Es de la municipalidad de la Universidad de San Carlos o lo estamos viendo como un solo ente, como el Estado? En el caso del que le estoy hablando, lo estamos viendo como un solo ente. ¿Sí? Se buscó, o sea, la norma lo establece como un solo ente porque la municipalidad puede invertir en educación. El terreno es de la Universidad de San Carlos, está invirtiendo en educación estatal, lo cual está plenamente permitido. ¿Sí? En ¿Y que este la caso. municipalidad luego quiera cobrar algún tipo de circunstancia ahí? Eso no se podría. No, no podría. No podría. Por muy jurisdicción municipal que sea. Por muy jurisdicción municipal, porque se lo donó a la Universidad de San Carlos. Y la Universidad de San Carlos tiene autonomía. Es bajo una donación entonces. Sí, correcto, bajo una donación. Ah, ok. Gracias. Este contrato sería entonces administrativo porque se está dando entre el mismo Estado. Exactamente, ley de contrataciones del Estado. Ok. Eso se las voy a enseñar en la última unidad. Ok. ¿Estamos claros en esto? O sea, el Estado es uno. No es dual para nosotros. Es uno, pero depende de la relación jurídica que establezca o entable, por decirlo así, dependiendo de la relación jurídica, así va a ser su actividad. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, licenciado. Sí, Listo. Bueno, continuemos entonces. Otras personas jurídicas especiales. Estas personas jurídicas
no necesariamente están en nuestro artículo 15 del Código Civil, sino que son personas jurídicas que en la práctica existen, que se han formado, que la ley reconoce de alguna manera o de otra y que pues debemos de estudiarlas porque ahí están y existen y son bien complejas. Voy a tratar en los 9 minutos que me quedan de abarcar esto. Primero tenemos las empresas del Estado. Las empresas son con fines de lucro, eso lo tenemos claro, ¿verdad? Pero son estatales. El Estado va a lucrar, el Estado quiere lucrar. Algunos me dirán no debería, pero lo que sucede es que el Estado necesita agenciarse de fondos para poder cumplir con sus funciones. Esto se da sobre todo en las municipalidades. El sitiado municipal o el monto que la Constitución establece para las municipalidades es muy corto, es muy poco. Entonces, las municipalidades deben de buscar la manera de agenciarse de fondos porque de lo contrario no pueden. Ustedes, al entender esto, deben comprender que no es lo mismo la ciudad de Guatemala, la ciudad de Quetzaltenango, la ciudad de Misco, la ciudad de Villanueva, ¿sí?, que el municipio de Jacaltenango, que el municipio de Ixiguán, San Marcos, aunque estoy hablando de un municipio grande, pero que no tiene los ingresos que tiene. Ixiguán, por ejemplo, la gran mayoría de la tierra son tierras con derechos posesorios, no con derechos registrales. ¿Qué problema genera eso? El cobro del YUSI. ¿Ustedes se imaginan cuánto genera de YUSI? No sé los números, pues, pero ¿cuánto genera de YUSI el municipio de Misco, teniendo a San Cristóbal como una de las zonas de mayor plusvalía? El municipio de Villanueva, con la cantidad de colonias que tiene y que están facturadas caras, o por lo menos mucho más altas que municipios alejados de la ciudad, donde el pago del YUSI es mínimo. Entonces él necesita agenciarse de fondos de alguna manera para cumplir con sus funciones. En ese agenciamiento de fondos nacen las empresas del Estado, que nuevamente en las ciudades grandes pues generan mucho más ingresos, ¿verdad? De Metra, solo con el Transmetro generará cualquier cantidad de ingresos superiores a la de cualquier municipalidad del país. Pero las empresas del Estado nacen para realizar algunas actividades que el Estado, que las municipalidades pueden prestar. Algo muy común cerca de los mercados son los parqueos municipales, que la municipalidad crea un NIT, una empresa de carácter público, para que pueda hacer el cobro de esos y eso le genere fondos para poder sufragar algunos gastos. Las empresas de agua municipal, las empresas de energía eléctrica municipal que existen en el interior del país. ¿Me explico? Todo eso es parte de lo que son las empresas del Estado. O sea, el Estado tiene empresas por medio de las descentralizadas y autónomas para poder desarrollar estas actividades. La misma universidad de alguna manera lo desarrolla para poder hacer el cobro del laboratorio en farmacia, ¿verdad? Que es uno de los laboratorios más baratos del país, pero que igual necesita existir una figura como empresa para poder realizar los cobros, ¿no? La universidad tiene eso, tiene ingresos por otros temas con la venta de ganado en algunos departamentos, con la venta de las cosechas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dudas? Licenciado, ¿esto podría encuadrar en que el Estado es insuficiente para prestar los servicios a que está obligado por mandato legal y por eso son estas empresas que al final prestan este servicio? No estoy diciendo eso. No. Lo que estoy explicando es que el Estado crea empresas o sea, no es que el Estado no lo pueda prestar y entonces otra empresa lo haga. No, es el Estado crea las empresas para agenciarse de fondos y prestar el servicio. O sea que estas empresas tienen una personalidad jurídica, pero siempre siguen siendo del Estado.
Y no se separan, por eso es que son empresas. Recuerden que las empresas no es lo mismo una sociedad anónima. Sí, exacto. Una sociedad anónima es dueña de una empresa, ¿verdad? Ajá. En este caso, la municipalidad o la entidad es dueña de una empresa. O sea, crea empresas para poder prestar servicios de índole privado. Podríamos decir que en materia mercantil que la sociedad es el Estado y estas son sus empresas. Por decirlo de alguna manera. Ok. Entendido. Gracias, Andrea. ¿Alguna empresa, algún ejemplo de empresa del Estado? Me pregunta Alexei. Empresa del Estado, en Pagua, de la ciudad de Guatemala, la empresa de agua, que presta el servicio de agua. La empresa municipal de energía eléctrica de Quetzaltenango. La EMETRA, la empresa municipal de tránsito en Guatemala, que es lo que le digo que administra los transmetros. O sea, no es, por eso les digo, no tenemos que confundir la empresa municipal de tránsito con la policía municipal de tránsito. Nosotros le decimos EMETRAs a los PMT, ¿verdad? Son cosas distintas. EMETRA es quien regula el transporte y quien controla el tema del transmetro y todas esas cosas. Y PMTs son los policías. ¿Ok? Por razón de tiempo, nos quedamos hasta acá y les explico las otras tres. Sí, en la MUNI de Guatemala, aparte está el INDE también. En las mancomunidades entra más abajo. Ya se las voy a explicar. Sí, Lenzi. Lee, sería tan amable de regresar la diapositiva 22, solo para tomarle una captura, por favor, se me olvidó. Ahí está. Gracias. Bien, dejamos hasta acá la clase de hoy. Por favor, quienes tienen examen, a las 8 lo subo al Classroom. ¿Ok? Gracias, Lick. No. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, licenciado. Gracias. Gracias, Lick. Gracias, Lee, gracias. Gracias, licenciado.